Esta noche vamos a iniciar un tema bastante, digámoslo así, frecuente, pero que es nuevo dentro de las temáticas que se han propuesto desde Colombia para que ustedes vayan poniéndose en contacto con nuevas propuestas, nuevos productos y obviamente nuevas soluciones para esos problemas que siempre ha considerado la FARVE como los más frecuentes en la consulta diaria. Esta noche nos sesgaremos un poco a hablar de la digestión y específicamente estaremos enfocados en el tema de la gastritis. La gastritis, como ustedes bien saben, es una problemática muy frecuente. Hoy en día se sabe que está afectando a personas desde edades muy tempranas. Se han hecho ya diagnósticos de gastritis en bebés de 3 años. A veces pensábamos que era una problemática ya del adulto mayor. Sin embargo, desde la edad temprana, desde la infancia, desde la primera infancia, ya se están observando cambios indicativos de gastritis, y no es una gastritis aguda, sino de tipo crónico. Es por eso que es de tanta importancia conocer un poco, digamos, las bases de las causas, o lo que llamamos desde la parte médica, las bases etiológicas de este problema, que siendo tan común muchas veces se vuelve complicado de manejar. Vamos a tratar de entender entonces un poquito por qué se genera, cómo se genera, y desde ahí podrán ustedes probablemente plantearse las múltiples posibilidades que tenemos para ayudar a mejorar los síntomas de la gastritis o la gastritis misma. La gastritis, digamos que es un problema que afecta básicamente al estómago. El estómago es esa parte o esa porción inicial del aparato digestivo que se ubica exactamente, nosotros siempre hablamos a nivel como de la boca del estómago, en la parte superior del abdomen exactamente, y es en esa región donde está ubicado más o menos este órgano. Por eso es que la sintomatología gástrica de inflamación o de ulceración a nivel del estómago se focaliza principalmente a ese nivel. Es común oír decir que la persona se queja de ardor en la boca del estómago, de cierta sensación como de peso o de vacío, cuando, por ejemplo, deja espacios de tiempo sin consumir alimento. El estómago, como ustedes se dan cuenta, es una cavidad en la que nosotros tenemos que empezar a entender. Se encuentran unas estructuras que ustedes ven en un gran aumento en la parte inferior de la fotografía, que son como unas glándulas, unos saquitos que se encargan de producir sustancias que en últimas lo que van a hacer es a digerir, a facilitar digámoslo así, como la disolución de los alimentos para que estos puedan ser absorbidos posteriormente en el intestino. Estas glándulas producen, entre muchas cosas, vale la pena decir que pues no vamos a dedicarnos a hablar de toda la fisiología del estómago, pero digamos que algunas glándulas producen ácido clorhídrico y otras producen moco. Imagínense ustedes como una babita que se encarga de tapizar, de proteger, como de llenar toda la pared del estómago para protegerlo del ácido que también se produce en el estómago. Entonces podemos decir que el estómago está jugando entre producir ácido y defenderse. ¿Cómo se defiende? Produciendo moco. El problema viene cuando se produce más ácido que moco, porque en ese momento el ácido empieza a dañar la pared del estómago, es decir, esa que ustedes están viendo ahí, se empieza a dañar, se empieza a inflamar, y es lo que en sus primeras fases se denomina gastritis, es decir, inflamación de la mucosa gástrica. Cuando esa inflamación se mantiene por un tiempo determinado, por ejemplo, más de 2 o 3 meses, puede generar una gastritis que se llama crónica, y en algunos casos puede ser tan severo el traumatismo que ya no solamente es inflamación de la pared del estómago, sino que hay lesión, es decir, imagínense ustedes como si se rompiera un pedazo de pared
y se forma lo que se llama una úlcera péptica, es decir, una lesión más profunda de ese daño en el estómago. Ojalá nunca llegáramos a la ulceración y ojalá pudiésemos mejorar y prevenir la gastritis crónica, porque es que muchas veces la gastritis crónica puede generar problemas un poco complejos. Dentro de esos, aun cuando no es que siempre termine en eso, pero muchos de los problemas inflamatorios crónicos pueden terminar en un cáncer gástrico. Es por eso que la importancia de poder establecer el tipo de daño que tiene el estómago es fundamental para ustedes y es fundamental para las personas que padecen algún problema digestivo. Es decir, sin querer generar pánico, pero sí responsabilidad y criterio, hay que tener presente siempre que cualquier síntoma gástrico, sea de ardor, sea de peso, como les comentaba, sea de indigestión cuando nosotros consumimos algún alimento, tiene que hacernos pensar en todas estas posibilidades. Ahora, lo importante es entender que lo más frecuente son trastornos digestivos que se pueden solucionar de una manera sencilla y elemental. Miremos qué causas pueden llevar a inflamar la mucosa gástrica. La más popular probablemente y la que más auge ha tenido es esta del Helicobacter pylori. Es una bacteria y la bacteria produce una inflamación de la mucosa gástrica. Es una bacteria que tiene podemos decir como un sistema de inteligencia tal que uno queda sorprendido cuando se da cuenta todo lo que hace esta bacteria para poder vivir en el estómago. Pero para poder vivir esta bacteria en el estómago empieza a alterar toda la normalidad del estómago. Entonces le hace perder moco, le hace aumentar la acidez, lo desprotege obviamente del ácido que se está produciendo en exceso y esto hace que el paciente incurra en gastritis. Esta es la causa probablemente que más, digámoslo así, más comúnmente se está viendo hoy en día. Y ustedes saben que el tratamiento del Helicobacter pylori es con antibiótico. Por ser una bacteria, pues hay que darle al paciente antibiótico. Casi siempre eso lleva a que el individuo piense pues que le toca consumir, porque es un tratamiento polifarmacológico, es decir, son más de 3 medicamentos los que tiene que consumir el paciente, y eso pues lleva a la deserción. El paciente le aburre consumir antibióticos, pero hay que hacerlo. Si hay un diagnóstico de Helicobacter pylori, habrá que dar tratamiento con antibióticos. Esa es una de las causas. El diagnóstico se hace por endoscopia y por unas pruebas específicas para diagnosticar el Helicobacter. Las otras causas. Hay una causa que es la más común probablemente, los desórdenes alimenticios. Ustedes saben que cuando nosotros no tenemos una ordenada forma de consumir alimento, generamos un trastorno en el estómago. El estómago es un órgano que se adapta a lo que nosotros le enseñamos. La digestión también se puede educar. Ustedes pueden generarle al estómago ciertos horarios, ciertas necesidades, y él va a responder de esa manera. Imagínense ustedes acostumbrados a consumir alimento cada 8 horas, supongamos 3 veces al día. Pero por alguna circunstancia cambiamos de trabajo y eso lleva a que ya no tengamos como el tiempo, porque es demasiado el trabajo, y no tenemos el tiempo de comer cada 8 horas. Entonces ahora estamos comiendo solamente 2 veces al día. Entonces estamos comiendo cada 12 horas. En ese espacio que dejamos de comer, el estómago asume que sí va a haber alimento y él empieza a segregar ácido y eso altera, acuérdense, en el balance de moco y ácido. Entonces aumenta la producción de ácido, pero no aumenta la producción de moco. Y eso genera un desbalance que en últimas ocasiona inflamación, gastritis. Entonces los alimentos, los horarios inadecuados pueden estimular la producción de ácido en exceso. Hay comidas irritantes, las grasas, las comidas ricas en proteínas, ciertos alimentos que son excesivamente condimentados pueden estimular el aumento en la secreción de ácido por el estómago y pueden crónicamente producir gastritis. Lo otro que ustedes ya me han escuchado más de una vez, yo parezco psicólogo, pero el estrés emocional, los estados alterados de las emociones pueden generar aumento en la producción de ácido clorhídrico en el estómago y eso puede llevar a una gastritis. No es raro oír decir a las personas que cuando están estresadas, que cuando están ansiosas, es cuando sienten dolor en la boca del estómago, es cuando se sienten indispuestas.
A más de uno nos ha pasado que cuando estamos disgustados y vamos a comer algo, nos sienta mal la comida y decimos, no, es que yo estaba de mal genio y eso me sentó como una patada en el estómago. Pues es lógico, porque en estados de estrés el aumento en la segregación de sustancias a nivel digestivo puede ocasionar mala digestión e inflamación. Otras causas. Encontramos el alcohol. El alcohol es una causa frecuente en la generación de gastritis. ¿Por qué? Porque es que el alcohol es una sustancia que, además de estimular la secreción gástrica, también irrita por sí mismo. Pues imaginen ustedes el alcohol en contacto directo con la mucosa gástrica, pues genera su inflamación. Voy a ponerles un ejemplo, de pronto suena coloquial y no sé si de pronto inadecuado, pero si ustedes alguna vez han realizado enjuagues bucales con productos, qué sé yo, los más comunes, no hagamos propaganda que no nos cobran aquí la cuña, pero cualquier enjuague bucal que ustedes utilicen, cuando hacen el buche o los colutorios, ustedes se dan cuenta que eso pica, que eso como que arde, quema. Imagínense esa misma sensación, pero tomándose un fino trago, un whisky por ejemplo, y dejándolo un ratico en el estómago. El whisky, cuando llega al estómago, puede demorarse más o menos una hora, a veces más, en salir del estómago y pasar al intestino. Entonces imagínense que es como si les dijera a ustedes que duren una hora con el enjuague ahí sin botarlo. Y se van a dar cuenta que al final están con la lengua, que la sienten así de grande, la sienten inflamada, pues imagínense eso en el estómago. Esto si se hace crónicamente, es decir, las personas que acostumbran a consumir alcohol todos los días, cada 8 días, es decir, que lo hacen con cierta regularidad, pueden generar gastritis por consumo de alcohol. Si a eso se le asocia el cigarrillo, los hidrocarburos, dentro de esos pues la nicotina, que es un alcaloide, generan aumento en la segregación de ácido en el estómago. Entonces esas dos cosas pueden potenciar aún más el daño del estómago. Otra causa que hay que tenerla muy presente, el consumo de ciertos fármacos, sobre todo aquellos que están relacionados con la antiinflamación, es decir, productos como el ácido acetil salicílico, todos los derivados, por ejemplo, de los ibuprofenos, etcétera, ketoprofenos, toda esa gama de pastas que nosotros a veces consumimos o de fármacos que consumimos para el dolor, para la inflamación, para la fiebre. Esas personas, por ejemplo, que tienen padecimientos articulares, llámese artritis, artrosis, etcétera, que tienen que consumir constantemente antiinflamatorios, son personas de un alto riesgo de padecer gastritis. Persona que consume antiinflamatorios, se dice que por lo menos el 90% de esas personas genera una gastritis a mediano y largo plazo. ¿Por qué? Porque los antiinflamatorios bloquean una cantidad de sustancias que favorecen la producción de moco en el estómago, que favorecen digamos como el balance en la segregación de ácido moco, etc. Y esto, de una forma crónica y en cierto tiempo, va a favorecer la aparición de gastritis. Entonces, estamos viendo que hay muchos factores que son muy comunes y que son los que están predisponiendo a desarrollar gastritis, inflamación de la mucosa gástrica. Basados en esas etiologías, pues obviamente habrá que pensar cuáles son las soluciones. La primera, una alimentación adecuada, pues es fundamental. Hay que decirle al individuo que tiene que tener horarios, cumplir ciertos horarios. Obviamente que no sea como tan estricto y tan rígido, porque a veces pasa que esas personas que son muy estrictas en cumplir horarios sufren también de gastritis porque entran en ansiedad cuando no pueden consumir a las 12 del día su almuerzo. Y entonces eso les genera una cantidad de problemas. Pero sí que si la persona está acostumbrada o su cuerpo se ha adaptado a consumir, por ejemplo, cada 4 horas un alimento, pues tendrá que hacerlo cada 4 horas. Hay que sacar el tiempo para dedicarse a comer. Lo otro, la persona que ya padece gastritis, pues tendrá que hacer un consumo de alimentos de una forma frecuente, pero fraccionado. Algunos sugieren, por ejemplo, que la persona esté consumiendo un alimento cada 2 horas y media. Entonces imagínense 6 de la mañana a 8 y media, a las 11 de la mañana, a la 1 y media de la tarde, a las 3 de la tarde, a las 5 y media, cada 2 horas y media consumiendo alimentos. No un almuerzo, ¿no? Pero sí de a poquitos, ¿sabes? Uno les dice es como la dieta del pajarito. Entonces comiendo de a poquitos, pero cada rato.
Y eso hace que el estómago se mantenga en una acidez adecuada para que no genere inflamación. Y lo segundo, eso hace también que se regularice mucho su parte, digamos, de segregación de enzimas para favorecer su digestión, y se favorece el vaciamiento gástrico, y todo eso optimiza el resultado del tratamiento. Eso es como la base, una alimentación adecuada, en horarios y en lo que se consume. No excederse en condimentos, no excederse en grasas, no excederse en proteínas, consumir fibra, etc. Todo eso ayuda a una recuperación más rápida de la mucosa gástrica. Si a eso obviamente le asociamos que el individuo, si es por trago, reduzca el consumo de trago, ojalá que lo suspenda, que no consuma cigarrillo. Lo difícil viene cuando ya la cuestión es, por ejemplo, por un medicamento que es necesario que el paciente consuma. Entonces ahí sí ya empezamos a sopesar cosas. Pero se pueden hacer muchas cosas también. A esos pacientes que tienen que consumir un medicamento para mejorar una enfermedad de base, pues se les sugiere, por ejemplo, el alimento frecuente, el consumo de comidas que no sean tan irritantes, y obviamente asociado a esto, que es lo que vamos a finalizar por proponerles, y es el uso de la caléndula. La caléndula es una planta que ha tenido una investigación por nosotros. Hablo aquí de la FARBE, ya más de 35 años hemos venido haciendo una investigación, hemos planteado posibilidades, hemos resuelto problemáticas, y está muy claro en este momento que es el antiinflamatorio por excelencia, y que favorece no solamente la disminución de la inflamación, sino que de alguna forma también estimula la cicatrización. Entonces son dos puntos que nos ayudan, sobre todo en los problemas de gastritis. La caléndula en extracto, en jarabe, ha mostrado ser de gran ayuda para colaborar en el mejoramiento de los problemas inflamatorios del estómago. Entonces, uno podría pensar que a todas estas personas en las que yo les he propuesto la presencia de gastritis, sean las que consumen medicamentos, sean las que tienen malos hábitos, sean las que consumen mucho alcohol, etc., en todas ellas, si modificamos la base de su problema y a ellas les asociamos caléndula en jarabe, tomado cada cuánto, sugerimos que sea por lo menos 4 o 6 veces al día. Y la idea sería entre las comidas. Por ejemplo, si uno desayuna y almuerza y come, entonces tendría que ser después del desayuno, más o menos 1 hora, hora y media, después del almuerzo, más o menos 1 hora, hora y media. Ahora, si el individuo come muy tarde, entonces tendría que consumir por lo menos 1 hora antes de comer, y a la hora de irse a acostar o a dormir. Esa sería como la distribución. Podría consumirlo de una forma, digamos, con mayor intensidad. Claro que sí lo puede hacer. Pero digamos que la caléndula debería usarse como en esos espacios donde el estómago de nosotros está como desprotegido, donde no hay alimento, etc. Y debería consumirse por lo menos durante 2 meses para observar una respuesta adecuada. Es lógico que la persona puede tomar caléndula y sentir alivio de su dolor, de su ardor, de esa sensación de peso desde la primera toma, claro que sí. Pero eso no quiere decir que ya me tomé una cucharadita, me sentí bien, entonces ya guardemos la caléndula, ya no vuelvo a tomar. No, el tratamiento hay que continuar. Entonces, como ustedes pueden ver, la caléndula, asociada a todas las medidas que hemos propuesto como generadoras de problemas gástricos, puede colaborar de una manera radical e importante. Les quiero cerrar con un dato bastante, digámoslo así, como que demuestra que la caléndula tiene efectividad. Hicimos un estudio hace 2 años más o menos, en el que queríamos ver, comparándola con otros medicamentos que actúan a nivel de la mucosa gástrica, tipo ranitidina, tipo milanta, etc. Y pudimos observar que la caléndula tenía mejor actividad para proteger la mucosa que los mismos medicamentos utilizados. Esto nos llevó a pensar que definitivamente había que proponerla como un protector y como un antiinflamatorio de la mucosa gástrica. Esta semana, precisamente, estamos en el montaje de un estudio, que es la continuidad del estudio que les estoy comentando, y es un estudio que está enfocado a enfrentarlo a otro tipo de medicamentos que son de alta generación, enfocados específicamente al tratamiento de las gastritis.
Y ya les estaré contando en próximas ocasiones los resultados de estos estudios que probablemente, y sin temor a equivocarnos, sabemos de antemano van a mostrarnos lo que siempre nos ha dicho la investigación y la observación clínica, que la caléndula la FARVE es una opción natural que ustedes tienen la posibilidad de utilizar y de aprovechar para generar obviamente salud y bienestar en todas las personas que requieren un apoyo y un complemento en el manejo de sus problemas digestivos. Como siempre, muchas gracias, son ustedes muy amables y estoy a sus órdenes ante cualquier pregunta.